Bien, en ese caso tenemos este problema y vamos a empezar de izquierda a derecha. Entre la primera fuente vamos a cambiar esta fuente de corriente a una fuente de voltaje por la ley de Ohm, B igual a R por I, 15 voltios, y entonces esta resistencia va a pasar en serie al lado de la resistencia de 4 ohms. La siguiente, B2, que le vamos a llamar, va a ser la resistencia de 17 que está aquí con la fuente de corriente 17 ohmios con esa fuente dependiente de 3Bx. Esto me queda igual a 51Bx. Obviamente Bx en este caso va a ser igual a, según la ecuación, aquí tengo la variable Bx y la variable Y sobre la resistencia de 2 ohmios. Entonces va a ser 2I. Puedo utilizar las dos variables siempre y cuando, acuérdense, esta transformación nos piden en la teoría que si nosotros no vamos a variar, no deberíamos tocar en resistencia de 2 ohmios siempre y cuando haya una transformación del voltaje original, a menos de que la variable no cambie, ya sea el voltaje o la corriente, sí se puede hacer. Bien, B2 entonces quedaría igual a 51 por 2i. La podemos poner de las dos maneras como Bx o 51 que sería 102i. 51 Bx o 102i. Depende de la conveniencia de cada persona. En el caso de la última, B3 sería igual entonces a 9 ohmios por 1 amperio. Y eso sería igual entonces a 9 voltios. O sea, B3 sería a 9 voltios. Por lo tanto, con esas transformaciones, ojo con eso, siempre y cuando hagamos transformación de fuente, nos piden resolver alguna variable especificando transformación de fuente, tendremos que hacer ese procedimiento. Y aparte de la transformación de fuente, tenemos que ir al lado poniendo los circuitos equivalentes. En este caso, este voltaje de 15 voltios va a ser con una resistencia de 3 ohmios. Esta resistencia de 17 ohmios va a estar aquí con una fuente de voltaje de 51 Bx o 102I. Y por último, una resistencia en serie con una fuente de voltaje más o menos 9 voltios. Aquí es importante, sobre todo por la teoría, dice que al efectuar una transformación de fuente, debe recordarse que la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal positiva de la fuente de tensión. En este caso, el positivo va a estar arriba, más menos va a ser la fuente de 15 voltios, y aquí es más menos 9 voltios. Y aquí más menos, entonces 102i o 51Bx. Y eso es lo que vamos a tener aquí. Obviamente, en este caso ya tenemos estas dos transformaciones y lo primero vamos a hacer esa resistencia equivalente. Resistencia equivalente 1 va a ser igual entonces a 3 ohmios más 4 ohmios. Eso me va a quedar a 7 ohmios. En este caso, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 7 ohmios. Teniendo eso, vamos ya tendríamos estas dos. Y aquí en este caso podríamos, en vista que la corriente I no va a variar en toda esta malla, en todo este pedazo de malla, no en esa resistencia de 7, sino que en toda esta zona, la corriente I se va a mantener porque todos los elementos están en serie. Puedo entonces
una resistencia equivalente 2 por esta vez, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Decir que yo tengo 17 ohmios más 2 ohmios más 9 ohmios y eso me queda igual a 28 ohmios. Por lo tanto, ahí tendría la resistencia equivalente 2 igual a 28 ohmios. Ya teniendo eso, entonces ya va a quedar lo que está abajo, una resistencia de 15, un voltaje de 15 voltios, una resistencia de 7 ohmios, la de 28 ohmios y la de 9 voltios. Ahí mismo puedo seguir avanzando. En este caso, alguien podría decir, aquí ya terminé las transformaciones de fuente, pero como dice la teoría, tengo que probar al máximo con todas las transformaciones posibles para solo dejar una malla sencilla o eliminar la malla, ¿no? De tal manera que podamos resumir rápidamente la ecuación. Por lo tanto, vamos a hacer este equivalente. Entonces voy a determinar esa a la izquierda, una fuente de corriente que lo voy a llamar I, que va a ser 15 voltios sobre 7 ohmios. Por la ley de Ohm, B igual, la corriente es B sobre E. Y ese valor va a ser entonces 15 entre 7, me queda a 2.142857 amperios. A conveniencia voy a dejar esa voltaje, esa corriente en 15 sobre 7 amperios. Por lo tanto, aquí va a quedar una resistencia en paralelo, que va a estar en paralelo con esta otra de 7 y con la fuente de corriente de 15 sobre 7 amperios. Teniendo eso, aquí ya tenemos el circuito con estos dos y esta fuente. Entonces, aquí nomás hacemos el equivalente. La resistencia equivalente 3 sería, vamos a ver, resistencia equivalente 3 sería 1 sobre la resistencia equivalente 3 sería igual a 1 sobre 7 más 1 sobre 7 y eso me queda a 2 sobre 7. O sea que la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 7 sobre 2 ohmios. O sencillamente va a quedar igual a 3.5 ohmios. Eso obviamente lo podemos dejar ahí o podemos sencillamente continuar con la simplificación. En ese caso va a quedar entonces la resistencia, la corriente de 15 sobre 7 y la resistencia de 3.5. Al resumir eso, obviamente implica que nosotros vamos a introducir en ese caso la variable vamos a tener, ya teniendo eso, podemos otra vez volver a la fuente para que esta resistencia de 3.5 quede en serie con esto. Procedemos entonces a la siguiente etapa. Permítame un segundo. Bueno, está trabado esta cosa.
Bien, en ese caso, entonces vamos a transformar esta fuente y sería el voltaje que sería, vamos a dejarlo como está, en 7 sobre 2 ohmios, perdón, la resistencia en primera instancia y la corriente que sería 15 sobre 7 amperios. Eliminando los 7, entonces me queda 15 sobre 2. Eso es voltio. O sea que esto va a quedar a 7.5 voltios. Voltaje 4 igual a 7.5 voltios. Ahí lo podríamos dejar y entonces hacer la malla, pero ahí ya no podríamos hacer más transformaciones, más bien si en caso simplificar. En este caso podemos hacer la malla directa o simplificar. Si simplificaríamos, tendríamos una resistencia equivalente 4, que sería la resistencia de 3.5 ohmios. Más la resistencia de 28 ohmios. Y eso me quedaría igual a 31.5 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 4 igual a 31.5 ohmios. Y al mismo tiempo puedo simplificar las fuentes de voltaje, están en serie, estrictamente en serie, por lo tanto puedo decir que la fuente de abajo menos 1.7 voltios más 9 voltios si voy en amanecidas de reloj. Esto me quedaría 1.5 voltios. Por lo tanto, la fuente de voltaje simplificada sería de 1.5 voltios. Obviamente, como el positivo está en la 9, sería más menos. Y eso quedaría de esta manera. Ahí ya puedo hacer la malla única, 31.5i menos, acuérdense, la punta de la flecha estaba hacia la derecha, este positivo, este negativo, menos 102i más 1.5 voltios igual a 0. Esto me quedaría a 70 menos 70.5 y igual a menos 1.5. Esto y entonces va a quedar a menos 1.5 sobre menos 70.5 y eso me va a quedar a 0.021276559 obviamente amperios. Muchas veces el libro no lo deja así, sino que lo deja en miliamperios y eso quedaría, esto sería 0.02127665 amperios o y igual entonces a 21.27 65 miliamperios. Ahí tendríamos la corriente. Como ya habíamos dicho anteriormente, Bx va a ser igual a 2i. Esto quedaría entonces 2 por 21.2765 miliamperios. Y esto quedaría a 0.042553 voltios. O sea, Bx igual a 0.042553 voltios o sencillamente si lo ponemos en milivoltios, esto quedaría en 42.553 milivoltios. Preguntas con eso, joven. Si ven, posiblemente este ejercicio es del libro, es de ejemplo, pero es muy importante, vean la manera en que lo resuelve el libro,
pero es importante porque posiblemente es el ejercicio más completo que existe, incluso más que en los ejercicios que están propuestos. Este es el ejercicio más completo donde se pueden hacer múltiples transformaciones, ¿sí? O sea, estamos hablando de por lo menos 5 o 6 transformaciones que hicimos fácilmente, ¿no? En otros ejercicios hay 2, 3, máximo 4, no tanto como este, por lo tanto este ejercicio es importante. Bien, en este caso, un ejercicio más sencillo, vamos a hacer igual, vamos a empezar con la transformación de la derecha, una fuente de voltaje, una resistencia, vamos a convertirlo en una corriente. Sería entonces 2 ohmios multiplicado por, perdón, sería 12 voltios sobre 2 ohmios. Y esto me quedaría igual a 6 amperios. O sea, I igual a 6 amperios. Ahí tendríamos la transformación, por lo tanto sería una fuente de corriente y una resistencia en paralelo con esta resistencia de 4 ohmios y esta fuente. Si hacemos eso, entonces obviamente al estar en paralelo no puedo tocar la resistencia de 4 ohmios porque ahí se perdería la información del voltaje, aunque aquí se mantendría el mismo voltaje en paralelo, porque todo está en paralelo. También puedo hacer eso y simplificar haciendo una suma de corriente, sería 6 amperios más 1 amperio igual a 7 amperios. O sea que las fuentes de corriente sumadas porque están en paralelo son 7 amperios. En ese caso, teniendo eso, ya esa fuente queda el circuito de esta manera. Como la que queremos el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, te puedo llamar IX a la corriente que pasa por ahí y hacer un divisor de corriente, que sería entonces a 2 ohmios sobre 2 ohmios más 4 ohmios, cerramos doble paréntesis y multiplicamos por 7 amperios. Esto quedaría igual, entonces, a 2 sobre 6 por 7 me queda a 2.33 amperios. La corriente IX entonces va a quedar igual 2.33 amperios. BX entonces va a ser igual a 4IX, o sea, va a ser a 4 por 2.33 y eso me queda entonces igual a 9.33 voltios. O sea, BX sería igual a 9.33 voltios. Preguntas con estos jóvenes. Preguntas. Bien, esa es una manera de hacerlo. Ahora lo voy a hacer por izquierda. Obviamente tengo que tomar en consideración el no perder las variables. En este caso voy a hacer la transformación con este. Entonces el voltaje, la voltaje sería igual. Entonces el voltaje sería igual a 4 ohmios multiplicado por 1 amperio. Eso me quedaría igual entonces a 4 voltios. En ese caso,
ya teniendo esos 4 voltios, quería el circuito de esta manera. Para no perder dónde estaba la ubicación de BX, que estaba en la resistencia de 4, pero vamos a hacer virtualmente o ficticiamente, para dejarlo ahí como en el aire, ese valor de BX con la transformación, entonces quería la resistencia de 4 en serie con la fuente de voltaje. Hacemos una malla externa para facilidad, para hallar la I. Y eso sería menos 12 voltios más 4i más, perdón, 2i más 4i más 4 voltios igual a 0. Esto me quedaría entonces 6i igual a 8. O sea, i va a ser igual a 8 sobre 6 y esto me quedaría a 1.33 amperios. Con esa corriente I de 1.33 amperios, entonces voy a hacer una malla que le voy a llamar interna. Empezando por el punto de inferior izquierdo de la voltaje BX. Entonces sería menos BX más 4i más 4 voltios igual a 0. O sea, BX igual a 4i más 4. BX entonces va a quedar igual a 4 por 1.33 más 4. Por lo tanto, BX quedaría igual a 9.33 volts. Preguntas, jóvenes, con eso. Preguntas. Bien. En este caso, dice, con eso terminaría la transformación de fuente. Hice posiblemente el circuito más difícil, que es el anterior, y este sería el más fácil. De dos maneras diferentes, pero se pueden hacer la transformación de fuente. Hay que tener mucho cuidado. Ahora otro tema es el equivalente de Thevenin Norton. Es una red lineal. Se puede sustituir con fuentes independientes y dependientes, lineales y resistencia en un voltaje y una resistencia que le llamamos de Thevenin. En ese caso, ¿cómo se mide el voltaje de Thevenin? Entonces, se pone en circuito abierto las terminales, así como está ahí. Y se calcula el voltaje de manera normal. Puedo utilizar todas las herramientas posibles. ¿Cómo se calcula la resistencia de Thevenin? Entonces dice, apagar todas las fuentes independientes, calcule o mida la resistencia entre los terminales. Eso es similar al procedimiento que seguíamos en la superposición de dejar una fuente encendida y apagar las otras. En ese caso significa que si apagamos las fuentes independientes, las fuentes de voltaje se convierten en cortocircuito y las fuentes de corriente en circuito abierto. Bien, esta sería la red que nosotros necesitaríamos. Aquí está RL, sería esto de acá, lo punteado una red A y esto sería RL, una red B. El procedimiento, dado cualquier circuito lineal, arreglarlo nuevamente en la forma de dos redes A y B conectadas por dos alambres. A es la red que se simplificará, B se dejará intacta. De conectar la red B, definir una tensión de open circuit o circuito abierto como la tensión que ahora opera en los circuitos de la red. Apagar y asignar 0 a toda fuente independiente de la red A para formar inactiva. Este para sacar la resistencia. Conectar una fuente de tensión independiente con un valor de B o C en serie con la red inactiva. No terminar el circuito, dejar de conectar las dos terminales y por último unir la red B con la red A. En el de Norton se refiere a, obviamente, a dejar poner en cortocircuito las terminales. En este caso, si la terminal está abierto, donde está RL, poner un cortocircuito.
Desconectar la red E y poner en cortocircuito las terminales de A. Definir una corriente de SS, que en ese caso es short circuit, como la corriente que circula ahora a través de las terminales cortocircuitadas de la red A. Apagar y asignar 0 a todas las fuentes independientes de la red A para formar una red inactiva. Dejar las fuentes dependientes intactas. Conectar una fuente de corriente independiente del valor de corriente de cortocircuito en paralelo con la red y después conectar A con B. En ese caso, entonces vamos a hacer este problema igual. Aquí a la izquierda podríamos tener una resistencia RL, que sería la red B, y la red A sería esta que está a la derecha. Lo primero que le piden entonces, calcular el voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto. En este caso, el voltaje entonces habría que calcularlo. Aquí importante, esta fuente corriente tiene una corriente. Ahora, la corriente se bifurca en dos, pero esta corriente no tiene paso. Por lo tanto, esto es como que si no existiera. Y como que si no existiera momentánea eso, porque ahí no hay voltaje, si no hay voltaje, acuérdense, B igual a R por I. La resistencia la tengo, pero la corriente es cero, porque la corriente no circula por ahí, sino que va a circular por este lado. Como la corriente cero, el voltaje cero, es como un cortocircuito. Y por lo tanto, esta red es una red en serie. Como es una red en serie, puedo hacer un divisor de voltaje. Esto me quedaría entonces a 1.2 kilo ohmios. En la red que yo tengo ahí, lo puedo poner en ohmio o en kilo ohmios. Sobre, entonces, 2 kilo ohmios más 1.2 kilo ohmios. Cerramos doble paréntesis y multiplicamos por 24 volts. En ese caso me queda 1.2 se van a eliminar las fracciones de 3.2 por 24 y me queda exactamente a 9 volts. El voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto es exactamente 9 volts. Ya tengo el primer parámetro. De ahí nosotros vamos a seguir, encontrar el voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y por último encontrar la resistencia. Pero hay un procedimiento alternativo que es encontrar la resistencia de Thevenin como mencionaba en el procedimiento y que va a ser entonces cortocircuitar, perdón, poner en cero las fuentes independientes. En esta fuente de voltaje 24 se cortocircuita. En ese caso va a quedar el parámetro así como está. Va a quedar esta y esta resistencia en paralelo. O sea, los 2 kilo ohmios van a quedar en paralelo. El paralelo se define como dos barras de 1.2 kilo ohmios. Si solo pone una barra, significa una división, jóvenes. Si ponen dos barras, significa entonces un paralelo, más la resistencia de 4 kilo ohmios. Ese es el procedimiento que se debería seguir. Bien, ahora vamos a hacer, como estas dos están en paralelo, decimos 1 sobre la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 2000 ohmios. Perdón, va a ser igual, vamos a quitar eso, a 1 sobre 2000 más 1 sobre 1200 y esto me queda igual a 1 sobre 750. O sea que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 750 ohmios. Teniendo eso, esa resistencia yo la tengo que sumar a la resistencia final de 4 ohmios. O sea, la resistencia de Thevenin va a ser igual entonces a 750 ohmios más 4000 ohmios. Eso me va a quedar entonces a 4700 ohmios.
O sea, la resistencia de Thevenin igual a 4.750 ohmios, o también muchas veces se puede expresar como 4.75 kiloohmios. Pregunta, joven. Bien, eso sería parte del procedimiento. Si se va ¿cómo se llama? Si se apaga, por favor, volvemos a entrar rápidamente. Bien, en este caso, si nosotros ya tenemos eso, entonces vamos a encontrar la corriente de cortocircuito para seguir el procedimiento que vamos a plantear. Aunque, vuelvo a repetir, nosotros podemos hallar la resistencia, pero al final tenemos que comprobar eso obligatoriamente. Y normalmente se va a pedir la resistencia de Thevenin, la corriente el voltaje de Thevenin, la corriente de cortocircuito y la resistencia, de esa manera. Bien, este ya es el circuito equivalente de Thevenin con el voltaje de Thevenin y la resistencia, pero esto lo vamos a comprobar mediante primero cortocircuitar las terminales para entonces encontrar la corriente de cortocircuito. En ese caso, quedan dos mallas, no puedo hacer nada, entonces menos 24 voltios más 2000 y más 1200 y menos ISC igual a 0. Esto me queda 3200 y menos 1200 ISC, y eso es igual a 24. Ya tengo la primera malla. La segunda malla, entonces quedaría 1200 ISC menos I más 4000 ISC. Y eso me queda igual a 0. O sea, menos 1200 I más 5200 ISC igual a 0. Haciendo el sistema de ecuaciones vamos a encontrar I y además ISC. Pasando a el sistema de ecuaciones, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Eso me va a quedar lo siguiente. Es un sistema de 2×2. Vamos a ponerlo. Y esto me queda entonces 3200 menos 1224 menos 1200 y 5200 igual a 0. Esto me queda 39 sobre 4750. El primer valor se va a cortar, jóvenes, entramos rápidamente. El primer valor va a ser 8.2015 miliamperios. Y el segundo valor, 1.89. 89, 47, 36 miliamperios. Y así ya tendríamos